Bienvenidos al canal. Aprende con un café. Hoy vamos a explorar uno de los conflictos más complejos y antiguos del mundo moderno: la historia de Palestina y su relación con Israel. Este no es un tema sencillo, ni uno que pueda ser comprendido superficialmente. Se trata de una historia profunda, marcada por el dolor, las aspiraciones nacionales y las decisiones de potencias lejanas que han moldeado el destino de millones de personas. El objetivo de este análisis es ofrecer una visión clara de los eventos clave que nos han traído hasta la situación actual, examinando las raíces históricas que continúan alimentando las tensiones que vemos en las noticias casi a diario. ¿Cómo empezó? ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la situación hoy en día? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender el presente, es fundamental sumergirnos en el pasado. El relato que construiremos hoy no busca justificar a una parte sobre la otra, sino exponer los hechos tal como ocurrieron, prestando especial atención a las narrativas que a menudo son silenciadas. Hablaremos de pueblos con profundos lazos con una misma tierra, de movimientos políticos que surgieron en Europa y de cómo sus ideologías se manifestaron en Oriente Medio. Analizaremos las guerras, los desplazamientos forzados de población y los intentos, a menudo fallidos, de alcanzar una paz duradera. Este recorrido es esencial para comprender por qué, aún hoy, la paz parece ser un horizonte tan lejano para israelíes y palestinos, y por qué cada acción y cada palabra tienen un peso histórico tan significativo. A lo largo de este vídeo, abordaremos momentos cruciales, desde la convivencia de comunidades judías y árabes en la Palestina histórica hasta el surgimiento del sionismo como un proyecto colonial. Desentrañaremos el impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial y cómo la comunidad internacional intentó resolver un problema en Europa creando otro en Palestina. Seguiremos el hilo de los acontecimientos que llevaron a la creación del Estado de Israel en 1948, un evento que para el pueblo palestino significó la Nakba, o la catástrofe. Este viaje nos permitirá comprender la lógica detrás de la ocupación militar, la construcción de asentamientos y la resistencia palestina en sus diversas formas, desde la diplomacia hasta los levantamientos populares. Nuestro análisis no se detendrá en el pasado. También examinaremos la situación actual en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza, dos realidades distintas pero unidas por un mismo sistema de control. Pondremos nombre a los actores políticos principales, como Fatah, Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina, y evaluaremos el papel que ha jugado la comunidad internacional, a menudo cómplice por acción u omisión. Finalmente, nos centraremos en el aspecto más importante: el coste humano. Hablaremos de la crisis humanitaria, de la violación sistemática de los derechos humanos y de cómo la vida cotidiana de millones de personas está definida por el conflicto. Prepárense para un análisis profundo y necesario. La tierra que hoy conocemos como Israel y Palestina ha sido un cruce de caminos para civilizaciones, imperios y religiones durante milenios. Su historia es rica y estratificada, con capas de memoria que se superponen y, a menudo, compiten entre sí. En la antigüedad, esta región fue el hogar de los cananeos y, posteriormente, el centro de los antiguos reinos hebreos de Israel y Judá. Esta es la base de la conexión histórica y religiosa del pueblo judío con la tierra, un vínculo que ha perdurado a través de su diáspora y que se ha mantenido vivo en sus textos sagrados y sus tradiciones culturales. La presencia judía en la región ha sido continua, aunque su demografía ha fluctuado enormemente a lo largo de los siglos bajo el dominio de diferentes imperios. Tras las revueltas judías contra el Imperio Romano, una gran parte de la población judía fue exiliada, dando inicio a una diáspora que se extendería por todo el mundo. Sin embargo, una comunidad judía siempre permaneció en la tierra, coexistiendo con los diversos pueblos que llegaron y se asentaron allí. Con la expansión del Islam en el siglo VII, la región se arabizó progresivamente. La población local, compuesta por descendientes de antiguos hebreos, cananeos, samaritanos y otros pueblos, adoptó gradualmente la lengua árabe y la religión islámica, aunque comunidades cristianas y judías persistieron. Durante siglos, bajo el dominio de califatos y, finalmente, del Imperio Otomano desde 1517, Palestina fue una sociedad mayoritariamente árabe-musulmana, con minorías cristianas y judías que vivían integradas. Esta convivencia, aunque no siempre exenta de tensiones, se caracterizaba por una relativa tolerancia.
Las comunidades vivían en un sistema otomano que organizaba a sus súbditos según su afiliación religiosa, no su etnia. Un judío, un cristiano y un musulmán en Jerusalén o Hebrón se veían a sí mismos como súbditos otomanos, parte de una misma estructura social, aunque pertenecieran a comunidades religiosas distintas. La idea de una nación basada en la etnia o la religión, que luchara por el control exclusivo del territorio, era un concepto ajeno a la realidad social de la Palestina otomana. La identidad estaba ligada al pueblo, a la ciudad y a la fe, dentro de un marco imperial más amplio. Fue a finales del siglo XIX cuando estas dinámicas comenzaron a cambiar drásticamente. La llegada de las ideologías nacionalistas europeas a Oriente Medio empezó a transformar las identidades locales. Tanto el nacionalismo árabe como el sionismo político nacieron en este periodo, cada uno con su propia visión para el futuro de la región. Para la población nativa, la tierra era simplemente su hogar, Palestina. Para el incipiente movimiento sionista, era la tierra de Israel, un lugar al que regresar para construir un Estado exclusivamente judío. Estas dos visiones, fundamentalmente incompatibles, estaban destinadas a chocar, sentando las bases de un conflicto que se definiría por la lucha por la tierra y la soberanía. El sionismo político moderno, fundado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX, surgió como una respuesta directa al creciente antisemitismo en Europa. Herzl, un periodista austrohúngaro, concluyó que la asimilación de los judíos en las sociedades europeas había fracasado y que la única solución para la cuestión judía era la creación de un Estado propio. En su influyente panfleto, El Estado judío, publicado en 1896, argumentó que los judíos constituían una nación y necesitaban un territorio soberano. Aunque se consideraron varias ubicaciones, el movimiento sionista se centró rápidamente en Palestina, debido a su profundo significado histórico y religioso para el pueblo judío. Este proyecto, sin embargo, ignoró en gran medida la existencia de la población árabe nativa que ya habitaba esa tierra. El sionismo no era simplemente un anhelo espiritual, sino un proyecto colonial moderno. Su objetivo era adquirir tierras en Palestina y asentar a colonos judíos para transformar demográficamente la región. Organizaciones como el Fondo Nacional Judío fueron creadas con el propósito explícito de comprar tierras para que fueran propiedad inalienable del pueblo judío, prohibiendo su venta o alquiler a no judíos. Esta estrategia buscaba crear una economía y una sociedad judías separadas, sentando las bases de un futuro Estado. Desde el principio, los líderes sionistas eran conscientes de que su proyecto implicaría necesariamente el desplazamiento de la población indígena, un hecho que a menudo se discutía en privado mientras públicamente se presentaba como un movimiento que traería progreso a una tierra supuestamente vacía o descuidada. El colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial y el establecimiento del mandato británico sobre Palestina en 1922 fueron momentos decisivos. La Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, dio al movimiento sionista un respaldo crucial de una gran potencia mundial. Para los palestinos, esta declaración fue una traición, ya que prometía su tierra a un tercero sin consultarles. Durante el mandato, la inmigración judía aumentó significativamente, a menudo con la facilitación de las autoridades británicas, lo que alteró el equilibrio demográfico y generó una creciente tensión y violencia entre las comunidades judía y árabe. El Holocausto y la devastación de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto profundo y transformador. La persecución y el genocidio sistemático de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores crearon una urgencia sin precedentes para la causa sionista. La comunidad internacional, cargada de culpa y simpatía por el sufrimiento judío, se volvió mucho más receptiva a la idea de un Estado judío como refugio seguro. Cientos de miles de supervivientes del Holocausto se encontraron desplazados, y Palestina se convirtió en el destino principal para muchos de ellos. Este contexto trágico proporcionó al movimiento sionista el imperativo moral y el apoyo político internacional que necesitaba para llevar a cabo su objetivo final, aunque ello significara la desposesión del pueblo palestino. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, debilitado y, la verdad, incapaz de gestionar la creciente violencia en Palestina, decidió traspasar el problema a la recién formada Organización de las Naciones Unidas. En 1947,
La ONU creó un comité especial, el UNSCOP, para proponer una solución. Tras meses de deliberaciones, que incluyeron visitas a Palestina y a campos de desplazados en Europa, el comité propuso un plan de partición. La resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 29 de noviembre de 1947, recomendaba dividir la Palestina del mandato en dos estados, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén. Este plan se diseñó sin una consulta significativa con la población mayoritaria de Palestina. El plan de partición era profundamente problemático y desigual desde su concepción. Asignaba aproximadamente el 56% del territorio al Estado judío, a pesar de que la población judía en ese momento constituía solo alrededor de un tercio de la población total y poseía menos del 7% de la tierra. El Estado árabe recibiría alrededor del 43% del territorio, mientras que Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo administración internacional. El diseño geográfico de los estados propuestos era inviable, creando fronteras complejas y discontinuas. Además, el Estado judío propuesto incluía una minoría árabe muy significativa, de casi el 50% de su población, lo que prefiguraba un conflicto demográfico inevitable desde su inicio. La reacción al plan fue predeciblemente dividida. La dirigencia sionista, aunque insatisfecha con no recibir toda Palestina, aceptó el plan tácticamente, viéndolo como un paso fundamental hacia la creación de su Estado y una base para una futura expansión. La agencia judía lo celebró como una victoria histórica y un reconocimiento internacional a sus aspiraciones nacionales. Por el contrario, los líderes palestinos y los estados árabes vecinos rechazaron el plan de manera unánime y categórica. Argumentaron que la ONU no tenía derecho a dividir su patria y a entregar la mayor parte de ella a una minoría de colonos inmigrantes. Consideraron la resolución una grave injusticia que violaba el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la propia Carta de la ONU. La aprobación de la resolución 181 no trajo la paz, sino que desencadenó una guerra civil en Palestina. La violencia entre las milicias judías, como la Haganá, el Irgun y el Lehi, y los grupos armados palestinos se intensificó de inmediato. Las fuerzas sionistas, mejor organizadas, entrenadas y financiadas, rápidamente tomaron la ofensiva. Su objetivo no era simplemente defender las áreas asignadas por la ONU, sino expandir el control sobre el territorio y comenzar a implementar un plan sistemático para expulsar a la población árabe de las áreas destinadas al Estado judío, e incluso más allá. Este periodo, entre noviembre de 1947 y mayo de 1948, fue el preludio de la catástrofe que estaba por venir para el pueblo palestino. El 14 de mayo de 1948, mientras las últimas tropas británicas se retiraban, David Ben-Gurión, líder de la comunidad judía, proclamó la creación del Estado de Israel. Para el sionismo y el pueblo judío, este fue un momento de triunfo histórico, el cumplimiento de un sueño de 2000 años de tener un Estado soberano en su tierra ancestral. La declaración de independencia fue reconocida de inmediato por las principales potencias mundiales, como Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, para los palestinos, este mismo evento marcó el comienzo de la Nakba, que en árabe significa la catástrofe. No fue una simple guerra, sino la destrucción de su sociedad, la expropiación de su tierra y el inicio de su exilio como refugiados. La proclamación de Israel fue seguida inmediatamente por la intervención militar de los ejércitos de los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Esta intervención, que a menudo se describe en la historiografía israelí como un intento de aniquilar al naciente Estado, fue en realidad tardía, mal coordinada y militarmente ineficaz. Las fuerzas israelíes, que ya habían estado consolidando su control y expandiendo sus fronteras desde la votación de la ONU en 1947, estaban mejor preparadas y motivadas. La guerra de 1948 no fue una lucha de David contra Goliat, sino una confrontación en la que las fuerzas sionistas demostraron una clara superioridad militar y organizativa frente a los ejércitos árabes y las milicias palestinas desorganizadas. El resultado de la guerra fue una victoria decisiva para Israel, que terminó controlando el 78% del territorio de la Palestina histórica, mucho más de lo que le había asignado el plan de partición de la ONU. Pero el aspecto más trágico de esta guerra
fue la limpieza étnica sistemática de Palestina. Más de 750.000 palestinos, aproximadamente la mitad de la población árabe nativa, fueron expulsados por la fuerza o huyeron aterrorizados de sus hogares. Más de 500 aldeas y ciudades palestinas fueron despobladas y posteriormente destruidas para impedir el regreso de sus habitantes. Este proceso no fue un subproducto accidental de la guerra, sino el resultado de un plan deliberado, conocido como Plan Dalet, implementado por la dirigencia sionista para asegurar una mayoría judía abrumadora en el nuevo Estado. La Nakba transformó permanentemente el paisaje demográfico y político de la región. Los palestinos que fueron expulsados se convirtieron en refugiados en los países vecinos, como Jordania, Líbano y Siria, y en las áreas de Palestina que no fueron conquistadas por Israel, como Cisjordania y la Franja de Gaza. Se les negó el derecho al retorno, consagrado en la Resolución 194 de la ONU, un derecho que Israel ha rechazado sistemáticamente hasta el día de hoy. Para los palestinos, la Nakba no es un evento del pasado, sino una realidad continua de desposesión, exilio y ocupación. Es la herida fundacional que define su identidad nacional y su lucha por la justicia y la autodeterminación. Tras la guerra de 1948, la región se sumió en un ciclo de conflictos armados y tensiones latentes. La siguiente gran conflagración fue la Guerra de los 6 Días en junio de 1967. En un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, Israel logró una victoria militar aplastante en menos de una semana. Como resultado, ocupó militarmente la península del Sinaí y la Franja de Gaza, que eran de Egipto, los Altos del Golán, de Siria, y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, de Jordania. Esta guerra triplicó el tamaño del territorio bajo control israelí y puso a más de 1 millón de palestinos bajo ocupación militar directa. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU exigió la retirada de Israel de los territorios ocupados, pero esta resolución nunca ha sido implementada. La ocupación, que comenzó en 1967, se convirtió en el eje central del conflicto. Israel comenzó casi de inmediato a construir asentamientos judíos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, en una clara violación del derecho internacional, que prohíbe a una potencia ocupante transferir su propia población al territorio que ocupa. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa en el día de Yom Kippur, en un intento por recuperar los territorios perdidos. Aunque inicialmente tuvieron éxito, Israel, con un masivo puente aéreo de suministros militares de Estados Unidos, logró repeler la ofensiva y estabilizar el frente. La guerra de 1973, aunque no alteró significativamente las fronteras, sacudió la sensación de invencibilidad de Israel y finalmente condujo a los acuerdos de paz con Egipto en 1979, que incluyeron la devolución del Sinaí. A finales de 1987, estalló la primera intifada, un levantamiento popular masivo y en gran parte no violento de los palestinos en Cisjordania y Gaza contra décadas de ocupación militar, humillación y desposesión. Jóvenes armados con piedras se enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La intifada atrajo la atención internacional sobre la difícil situación de los palestinos y demostró que la ocupación no podía mantenerse sin un coste político y moral significativo. Este levantamiento popular condujo finalmente a los acuerdos de Oslo en la década de 1990, que crearon la Autoridad Palestina, pero no lograron establecer un Estado palestino soberano ni poner fin a la ocupación. El fracaso de los acuerdos de Oslo y la continua expansión de los asentamientos llevaron al estallido de la Segunda Intifada en el año 2000. Este levantamiento fue mucho más militarizado y violento que el primero, con atentados suicidas por parte de grupos palestinos y una respuesta militar israelí brutal que incluyó la reocupación de ciudades palestinas. Desde entonces, el conflicto ha continuado con enfrentamientos periódicos, especialmente en Gaza, que ha sido sometida a un bloqueo asfixiante desde 2007 y ha sufrido varias ofensivas militares devastadoras por parte de Israel. El ciclo de violencia, ocupación y resistencia parece no tener fin, con cada generación heredando las cicatrices y las injusticias de la anterior. Desde 1967, la vida de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza ha estado definida por la ocupación militar israelí. Esta no es una ocupación temporal,
sino un sistema de control permanente y multifacético diseñado para administrar a la población palestina mientras se facilita la anexión de facto de su tierra. En Cisjordania, este sistema se manifiesta a través de una compleja red de puestos de control militares, carreteras exclusivas para colonos, permisos de movimiento y el imponente muro de apartheid. Este muro, construido en su mayor parte dentro del territorio palestino, aísla comunidades, confisca tierras agrícolas y fragmenta la Cisjordania en una serie de cantones desconectados, haciendo imposible la creación de un Estado palestino viable y contiguo. El proyecto de asentamientos es el motor principal de la ocupación. Más de 700.000 colonos israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional, como lo confirma la Cuarta Convención de Ginebra, pero su construcción ha sido apoyada y financiada por todos los gobiernos israelíes desde 1967. Los asentamientos no son simples suburbios, son fortalezas que controlan recursos estratégicos como el agua y la tierra, y están protegidos por el ejército israelí. Crean un sistema de dos niveles donde los colonos judíos disfrutan de los derechos de la ciudadanía israelí, mientras que los palestinos que viven a su lado están sujetos a la ley militar y a una discriminación sistemática. La situación en la Franja de Gaza es aún más extrema. Aunque Israel retiró sus tropas y colonos de Gaza en 2005, ha mantenido un control casi total sobre sus fronteras, su espacio aéreo y sus aguas territoriales. Desde que Hamás tomó el control de la franja en 2007, Israel, con la cooperación de Egipto, ha impuesto un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que ha sido calificado por la ONU como un castigo colectivo, ilegal según el derecho internacional. Este bloqueo ha devastado la economía de Gaza, ha provocado una crisis humanitaria crónica y ha convertido la pequeña franja costera en lo que muchos describen como la prisión al aire libre más grande del mundo, donde más de 2 millones de personas viven atrapadas en condiciones desesperadas. Jerusalén Este, ocupada y anexada ilegalmente por Israel en 1967, es un microcosmos de la lucha. Israel la considera su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos la reclaman como la capital de su futuro Estado. Los residentes palestinos de Jerusalén no son ciudadanos israelíes, sino que tienen un estatus de residencia permanente que puede ser revocado por las autoridades israelíes. Se enfrentan a una discriminación sistemática en materia de vivienda, educación y servicios, y viven bajo la amenaza constante de la demolición de sus hogares y el desplazamiento forzado para dar paso a la expansión de los asentamientos judíos. La lucha por Jerusalén es, en esencia, la lucha por el corazón mismo del conflicto. Para comprender la dinámica del conflicto, es crucial identificar a los actores políticos clave. Del lado palestino, la Organización para la Liberación de Palestina, o OLP, fue fundada en 1964 y durante mucho tiempo fue reconocida como el único representante legítimo del pueblo palestino. Históricamente, su facción dominante ha sido Fatah, un movimiento nacionalista secular liderado durante décadas por Yasser Arafat. Fatah es la fuerza política detrás de la Autoridad Palestina, el organismo de gobierno autónomo limitado creado por los acuerdos de Oslo para administrar partes de Cisjordania. Sin embargo, la Autoridad Palestina es vista por muchos palestinos como un subcontratista de la ocupación, ya que su cooperación en materia de seguridad con Israel socava la resistencia y no ha logrado avanzar hacia la soberanía. En contraste con el enfoque secular y diplomático de Fatah, se encuentra Hamás, un acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Hamás surgió durante la primera intifada como una rama de los Hermanos Musulmanes y aboga por la lucha armada para liberar toda la Palestina histórica. En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, un resultado que no fue reconocido por Israel, Estados Unidos ni la Unión Europea. La subsiguiente lucha de poder con Fatah culminó con la toma de control de la Franja de Gaza por parte de Hamás en 2007, lo que resultó en una profunda división política palestina. Desde entonces, Hamás gobierna Gaza bajo un bloqueo israelí, mientras que la Autoridad Palestina de Fatah administra partes de Cisjordania. Del lado israelí, el panorama político ha virado constantemente hacia la derecha a lo largo de las décadas. Los dos principales partidos históricos, el laborista, de centro-izquierda, y el Likud, de derecha, han dirigido el país durante la mayor parte de su historia,
ambos comprometidos con la expansión de los asentamientos y el mantenimiento de la ocupación. En los últimos años, la política israelí se ha fragmentado aún más, con el surgimiento de partidos ultranacionalistas y religiosos extremistas que abogan abiertamente por la anexión de Cisjordania y rechazan cualquier forma de Estado palestino. Estas fuerzas políticas ejercen una influencia desproporcionada en los gobiernos de coalición, empujando las políticas oficiales hacia posiciones cada vez más intransigentes. La comunidad internacional ha desempeñado un papel ambiguo y a menudo contradictorio. Estados Unidos ha sido históricamente el principal aliado y patrocinador de Israel, proporcionando miles de millones de dólares en ayuda militar anual y utilizando su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de la condena internacional. La Unión Europea, aunque critica la política de asentamientos, mantiene estrechos lazos económicos con Israel. Los países árabes, si bien apoyan retóricamente la causa palestina, a menudo han priorizado sus propios intereses nacionales, y algunos incluso han normalizado relaciones con Israel en los últimos años. En general, la respuesta internacional ha sido ineficaz para hacer cumplir el derecho internacional y proteger los derechos de los palestinos. Más allá de la geopolítica, las guerras y la diplomacia, el conflicto palestino-israelí es, en su núcleo, una tragedia humana de proporciones inmensas. La situación humanitaria, especialmente en los territorios ocupados, es desoladora y se deteriora constantemente. En la Franja de Gaza, el bloqueo ha creado una dependencia casi total de la ayuda internacional. Más del 95% del agua no es potable. El sistema de salud está al borde del colapso debido a la falta de medicamentos y equipos, y los cortes de electricidad son una constante en la vida diaria. La tasa de desempleo es una de las más altas del mundo, especialmente entre los jóvenes, que ven su futuro robado sin perspectivas de mejora. Los derechos humanos de los palestinos son violados de manera sistemática y documentada por numerosas organizaciones internacionales, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso la organización israelí B'Tselem. Estas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones administrativas sin cargos ni juicio, incluidos niños, tortura y malos tratos en las cárceles israelíes, demoliciones punitivas de viviendas y restricciones severas a la libertad de movimiento. El sistema legal dual en Cisjordania, donde los colonos israelíes están sujetos a la ley civil israelí y los palestinos a la ley militar, ha sido calificado por estas organizaciones como un régimen de apartheid, un crimen contra la humanidad según el derecho internacional. La violencia de los colonos es otro aspecto brutal de la vida bajo ocupación. Grupos de colonos extremistas, a menudo con la protección o la pasividad del ejército israelí, atacan regularmente a civiles palestinos, queman sus olivares, vandalizan sus propiedades y profanan sus lugares de culto. Estos actos de terrorismo tienen como objetivo intimidar a las comunidades palestinas y expulsarlas de sus tierras para facilitar la expansión de los asentamientos. Rara vez los responsables son llevados ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad que fomenta más violencia. La carga psicológica del conflicto es incalculable. Generaciones de palestinos han crecido sin conocer nada más que la ocupación, la violencia y la incertidumbre. El trauma es generalizado, afectando la salud mental de niños y adultos por igual. Del mismo modo, la sociedad israelí vive en un estado de militarización perpetua y miedo, donde los jóvenes son reclutados para hacer cumplir una ocupación que corroe moralmente a quienes participan en ella. La deshumanización del otro se ha convertido en una herramienta necesaria para sostener el statu quo, envenenando a ambas sociedades e impidiendo cualquier posibilidad de reconciliación genuina mientras no se aborden las causas fundamentales de la injusticia, la ocupación y la negación de los derechos palestinos. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor un tema tan importante como es el conflicto palestino-israelí. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo juntos en Aprende con un Café. Nos vemos en el próximo vídeo.